Hola amigos, amigas, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Os mando un saludo cordial a todos. Y hoy vamos a ver en este tutorial trucos de la herramienta pincel. Espero que sean de vuestro agrado y que aprendáis mucho con ellos. Tras la intro, comenzamos con el tutorial. Truco número 1. Para este truco voy a crear una capa desde los iconos de aquí abajo. Lo siguiente que voy a hacer va a ser seleccionar la herramienta de pincel, que lo puedo hacer con la tecla B o viniendo aquí al pincel. Voy a seleccionar un color negro que sea diferente al fondo. Voy a subir al selector de pincel y vamos a suponer que yo de un blog o de una página web he descargado 300 pinceles y quiero verlos. Entonces voy a ir a la ruedecita. Vengo a cargar pinceles y selecciono los pinceles que haya descargado, por ejemplo estos de los árboles. Los instalo y ahora hago clic en el primero para ver cómo son. Selecciono el primero, vengo aquí, hago un clic para dibujarlo. Una vez que lo tengo dibujado, vuelvo otra vez al selector de pincel, selecciono el segundo, hago un clic para pintarlo, vuelvo otra vez aquí al selector de pincel y selecciono el tercero, y así sucesivamente. Incluso puedo volver al selector de pincel y supuestamente hay muchos y me puedo confundir y volver a seleccionar el mismo de antes y volver a pintar. Y esto llega a un momento que puede ser un poco engorroso o asqueroso. Bueno, para evitarnos este problema voy a eliminar la capa, creo una capa nueva. Lo que tenemos que hacer una vez que les hemos cargado, seleccionamos el primer pincel y pintamos, hacemos un clic y ahora solo con presionar la tecla de punto nos pasa al siguiente. Selecciono el punto, me pasa al siguiente. Clico en el punto, me pasa al siguiente. Vuelvo a hacer clic en el punto y me pasa al siguiente. Y así sucesivamente. Y si quiero retroceder, lo que voy a hacer es presionar la coma y me vuelve al anterior. Presiono la coma y me vuelve al anterior. Presiono la coma y me vuelve al anterior. Truco número 2. Este truco es para apoyar al número 1. Os pongo un ejemplo. Voy a crear una capa desde los iconos de aquí abajo. Selecciono otra vez la herramienta de pincel con un color negro para que sea diferente al fondo. Subo al selector de pinceles y ahora de los pinceles que había cargado anteriormente, que eran muchos, voy a empezar a probarlos. Y selecciono, por ejemplo, el primero. Vengo aquí, hago un clic. Ahora le voy a hacer más grande de tamaño para ver cómo queda en más grande. Igual le aumento un poco más de tamaño para ver cómo queda. Ahora lo voy a reducir un poco más de tamaño para ver cómo queda en pequeño. Lo reduzco más y voy a hacer unos trazados para ver cómo va. Vuelvo al selector de pinceles y por ejemplo selecciono otro. Vuelvo aquí y empiezo a pintar. Le hago más pequeño para ver cómo queda más pequeño. Incluso lo hago más pequeño y sigo haciendo por aquí algunos trazados para ver cómo queda. Y así sucesivamente. Ya tengo toda la capa rellena de pintura y lo que tengo que hacer es eliminar la capa, claramente. Entonces doy suprimir y ya tengo que volver a bajar aquí abajo, volver a crear una nueva capa, incluso alguna vez igual rellenarla de algún color. Bueno, para evitarnos este problema, ¿qué vamos a hacer? Renombrar, por ejemplo, la capa. La voy a poner de ejemplo. Una vez que la haya renombrado, voy a subir aquí arriba donde marca selección y voy a la opción que dice todo. También lo podemos hacer con la combinación de control más A. Y como veis vamos a hacer una selección alrededor de todo lo que es el documento. Una vez que tengamos la selección ya podemos subir al selector de pinceles, ir seleccionando los diferentes pinceles, por ejemplo este. Vengo aquí, hago un clic, como veis, ahora le puedo hacer más grande, un poco más, o más grande, hago clic, presiono el punto para cambiar a otro, voy probando, le hago más grande, presiono el punto para cambiar a otro, le hago más pequeño, hago un punto aquí, ahora le hago más pequeño y así sucesivamente. Ahora ya, una vez que he rellenado la capa de diferentes pinceles, lo único que voy a hacer es dar suprimir y como veis me mantiene la misma capa.
Ahora ya presionaría punto, cambio al siguiente y podría ir viendo diferentes pinceles. Le voy haciendo más grande, más pequeño para probarlo, presiono punto para coger otro, le hago más pequeño, hago varios trazados, doy suprimir y continuaría así sucesivamente. Truco número 3. Para este truco vamos a ver cómo aumentar el tamaño del pincel, cómo disminuir el tamaño del pincel, cómo aumentar la dureza del pincel y cómo disminuir la dureza del pincel. Pasamos al primer ejemplo. Para ello presiono tecla de Alt, clic derecho de ratón, arrastro el ratón a la derecha y aumento el pincel, como estamos viendo. Para disminuirlo presiono tecla de Alt, clic derecho de ratón y arrastro el ratón hacia la izquierda y disminuimos el tamaño del pincel. Para la dureza presionamos tecla de Alt, clic derecho de ratón y arrastramos el ratón para arriba y disminuimos la dureza del pincel. Para aumentar la dureza del pincel hacemos Alt, clic derecho de ratón y arrastramos el ratón para abajo y aumentamos la dureza del pincel. Quiero aclarar una cosa en este truco. Creo que hay alguna versión de Photoshop en las que para hacer este último proceso hay que presionar tecla de control y de Alt. Explicado esto, ahora vamos a ver las dos teclas de interrogación del teclado. Si presionamos la que tenemos a la derecha, vamos a aumentar de tamaño el pincel, como vamos a ver. Se hace más grande. Y si presiono la interrogación que tengo a la izquierda, se reduce de tamaño. Truco número 4. ¿Cómo poner la cruz dentro del pincel? ¿A qué me refiero con la cruz? Pues a esta cruz que estamos viendo ahora aquí. Como veis, ¿vale? Así vemos el contorno del pincel y así vemos la cruz. Pues bueno, yo os voy a enseñar a poner esa cruz dentro del pincel. Otra cosa que os quiero comentar. Ahora vemos el contorno del pincel y hay veces que os pasará esto, que solo veáis la cruz. Podéis pensar que es un error de Photoshop y no es ningún tipo de error. Esto se debe a que tenemos activado el bloque de mayúsculas, la tecla bloque de mayúsculas. Para que sepáis cuál es la tecla de bloque de mayúsculas, es con la que escribimos textos. Cuando escribimos, por ejemplo, un nombre, como en este caso el de truco, que está en mayúsculas, ese es la tecla que tenemos que activar o desactivar para poder ver tanto la cruz como para poder ver el contorno de lo que es el pincel. Aclarado esto, ahora vamos a ver cómo poner la cruz dentro del pincel. Para ello lo vamos a hacer desde el panel de preferencias. Tenemos dos formas de hacerlo. Venir aquí arriba a edición y aquí abajo, haciendo clic en esta flecha hasta tomar por saco, llega un momento que encontramos preferencias, hacemos un clic y se abre. Pero para no tener que estar perdiendo tanto tiempo y tener que buscarlo, es más fácil presionar la combinación de control más K. Y como veis ya se nos ha abierto el panel de preferencias. A continuación vamos a ir a donde marca cursores. Hacemos un clic y se nos va a abrir este recuadro que vemos aquí. Aquí vamos a ir a la opción donde marca mostrar cruz en la punta del pincel, la seleccionamos y damos OK. Y de esta manera, como veis, ya estamos viendo la cruz dentro del pincel. ¿Para qué sirve esto? Os voy a poner algún ejemplo. En esta imagen, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero pintar en algún sitio específico de la imagen. Aumento más la imagen y voy a reducir el tamaño del pincel ahora que lo tengo muy grande. Y vamos a suponer que queremos hacer un punto justo en estos dos ladrillos que hay aquí, así por ejemplo. Y ahí, como tenemos el punto de la cruz ya de referencia, si yo hago aquí un clic, ahí lo tendría perfectamente donde yo quiero, en vez de tener que estar pintándolo y luego desplazándolo con las flechas del teclado o con la herramienta de mover. ¿Para qué más sirve esta opción? Pues si por ejemplo yo tengo la herramienta seleccionada de varita mágica, como veis ahí la varita mágica, si quiero hacer una selección, vamos a suponer
aquí había una cadenita, dentro de esta cadenita quiero seleccionar solo esto que tengo aquí. Y para hacer el clip exacto igual es un poco complicado, ¿vale? Se nos empieza a mover el ratón, no vemos bien, entonces activamos el bloque de mayúsculas y ya nos aparece la cruz con el punto y entonces ahí ya sí, haríamos un clip exacto y ahí tendríamos hecha la selección. Como estáis viendo, voy a aumentar más la imagen para que lo veáis bien. Como veis ahí me ha hecho el punto perfectamente. Truco número 5. Trazar líneas rectas con el pincel. Para este ejemplo voy a crear una nueva capa desde los iconos de aquí abajo. Voy a seleccionar la herramienta pincel con la letra B y voy a cambiar el color negro frontal haciendo un clic. Se me abre el selector de color y voy a seleccionar, por ejemplo, un verde. Selecciono el color verde que yo quiera, doy OK y lo que tengo que hacer es crear, por ejemplo, un punto aquí, presionar tecla de Shift, hago un punto al lado contrario, hago clic y como veis ahí me ha trazado una línea vertical perfecta. Os pongo otro ejemplo. Si yo ahora creo un punto aquí, presiono la tecla de Shift y no las suelto en ningún momento y voy haciendo clips, me va a ir continuando con las líneas por donde yo quiera. Truco número 6. Cambiar los porcentajes de la opacidad y del flujo en la herramienta de pincel. Vamos a seleccionar la herramienta de pincel presionando la tecla B y como veis ya nos aparece aquí el porcentaje. Para cambiar el porcentaje de la opacidad lo vamos a hacer con los números del teclado, del 1 al 0. Ejemplo, si yo presiono el número 1 voy a poner la opacidad al 10% como estamos viendo. Si yo ahora presiono el número 4, por ejemplo, la subo al 40%, como estamos viendo. Si presiono el 8, la voy a subir al 80%. Si, por ejemplo, quiero que sea una cantidad exacta, por ejemplo, 56, presiono el 5 y el 6 rápidamente y la tengo al 56%. Y si quiero volver al 100%, presiono el 0. Y la tengo al 100%, como estamos viendo. Ahora vamos a ver el flujo. Voy a dar a suprimir, creo una nueva capa y para el flujo lo que tenemos que hacer es presionar la tecla de Shift. Si yo presiono la tecla de Shift y el número 2, tengo el flujo al 20%, como estamos viendo. Si presiono tecla de Shift y el 6, lo tengo al 60%, como estamos viendo. Si presiono tecla de Shift y el 67, la tengo al 67%, como estamos viendo. Y para volver al 100%, presiono tecla de Shift y el 0 y la tendría al 100%. Truco número 7. En este truco vamos a ver cómo bajar el porcentaje del relleno y el porcentaje de la opacidad sobre una capa. Voy a seleccionar la herramienta de pincel presionando la tecla de B y con el pincel voy a pintar aquí un punto, así en grande, hago un clic. Ahora, para que este truco nos funcione, tenemos que seleccionar la herramienta de mover. Para ello lo hacemos con la tecla V. Una vez que esté la herramienta de mover seleccionada, ahora sí, vamos a hacer como hemos hecho anteriormente. Para la opacidad presionamos el 1 y la bajamos al 10%. Con el 2 la tendríamos al 20%. Con el 3 la tendríamos al 30% y así sucesivamente. Si ahora presiono el 6 la tengo al 60%. Si presiono el 9 al 90%. Si quiero una cantidad exacta, por ejemplo 39, presiono 3 y el 9. Y si quiero volver al 100%, presiono el 0. Ahora, para el relleno va a ser igual que antes. Si presiono tecla de Shift y presiono el 1, lo tengo al 10%. Si presiono Shift y el 7, lo tengo al 70%. Y si presiono Shift y el 0, la tengo al 100%. Y si quiero una cantidad exacta, presiono Shift, el 4 y el 5 y tengo el 45% en el relleno. Bueno, pues hasta aquí ha sido todo, amigos. Con este último truco número 7 me voy a despedir
Espero que os haya gustado el tutorial. Si es así, una manita arriba, como siempre os digo, que dejéis vuestros comentarios y que lo compartáis en las redes sociales. Si os ha gustado y queréis saber de más trucos, hacérmelo saber dejando los comentarios debajo en la descripción del vídeo. Hasta luego.